problemas donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas, con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico.
Un feliz sábado, mis apreciados hermanos y amigos. Es realmente un privilegio hermoso estar con ustedes en esta mañana de sábado. Hoy es un sábado especial, triste para la ciudad de Nueva York. Un 11 de septiembre, un día triste, un día de dolor. Pero en medio de todo esto, el Dios Todopoderoso tiene un mensaje para nuestras vidas. Y creo que lo más bonito que nosotros tenemos es conocer a Jesús, amar a Jesús y decir lo maravilloso que es Jesús. Así que estamos estudiando la serie Conociendo a Jesús. Y espero que cada sábado que usted pueda entrar, ya sé que van ahora a las iglesias, pero usted después de regresar de la iglesia puede mirar el programa, compartir con otros, y eso es importante. Espero que Dios les ayude, les bendiga, y gracias a las personas que están entrando cada miércoles en vivo. Qué hermoso cuando estamos juntos, cuando podemos dialogar a través de la computadora, poder responder a sus pedidos, y esto es realmente una alegría inmensa. Gracias por el apoyo. Que Dios les bendiga. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón, porque nos permites venir a tu presencia y en este hermoso sábado, Señor, día de reposo, día en el que podemos recordar la creación, aunque hoy es un día muy triste para Estados Unidos y para el mundo, pero Señor, te ruego que tú traigas alegría a nuestro corazón y traigas paz a nuestras vidas. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludamos a las familias que perdieron seres queridos el 11 de septiembre. Y también queremos decirles a las personas que sobrevivieron al problema, gracias a Dios por su bendición, por tenerlos con vida todavía. Hoy vamos a hablar un tema especial. El título es El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Es impresionante. Cuando leemos en las Escrituras cómo Jesús fue bautizado, es realmente impresionante. Lo que está en las Escrituras en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es emocionante pensar un poquito en ese momento tan especial de la vida de Jesús. Cuando vemos, Jesús llegó un momento en que terminó su tarea, la misión que él había venido a cumplir con sus padres, con José y María. Él, después de los 12 años que fue a Jerusalén y que para los padres se perdió, quedó entonces ese recuerdo, ese momento especial, y nosotros no podemos olvidar esos momentos tan especiales. Leemos entonces el pasaje, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Dónde queda Galilea? Para muchas personas hablar de Galilea, ¿qué es esto? ¿Dónde está? Miren, aquí tenemos un mapa de lo que es prácticamente el Israel actual. Aquí nosotros tenemos el mar de Galilea que está en esta sección, ¿no? Y luego viene hasta acá, cerca de Jericó. Él había venido de Nazaret, donde se había criado, y llegó a las orillas del río Jordán. Aquí encontramos un poco más amplio el mapa, ¿no? Vino y aquí nace el río Jordán prácticamente,
del mar de Galilea y avanza hasta el mar Muerto. Y por aquí, en esta sección, estaba Juan bautizando. Jesús vino desde Nazaret, acá está Nazaret, y descendió hasta este lugar. Es interesante, ahí más o menos ven las flechas, la flecha ahí y el recorrido. Pero, ¿saben? Es emocionante llegar a Israel. Es tan bonito llegar. Este es el río Jordán. Esta es una foto que tomamos cuando estuvimos allí en el río Jordán. Hay lugares así bonitos. En los días de Jesús era mucho más grande. Ahora casi las aguas del Jordán se están repartiendo en las diferentes ciudades. Y cuando ya vemos el río Jordán es poquita agua, no hay como antes. Dios me dio el gozo de bautizar allí en el río Jordán. Estoy allí en el río Jordán en un momento tan especial, tan bonito. Y recordar esos momentos viene a nuestra mente, nos trae recuerdos. Allí estaba Juan el Bautista. La vida de Jesús había transcurrido en Nazaret, en Galilea. La de Juan en el desierto de Judá. Los dos vivían en un ambiente totalmente diferente el uno del otro. Pero la providencia de Dios había hecho que un día se encontraran. Juan el Bautista era primo prácticamente familiar de Jesús. Pero no se conocían. En ese tiempo no era como hoy que tú te llamas por teléfono, que te ves por Face. En ese tiempo la gente casi nunca se veía. Cuando Juan fue concebido, Jesús también fue concebido. Hay poca diferencia en la edad de los dos. Jesús conocía los acontecimientos del nacimiento de Juan, quizás contaron sus familiares, pero había oído hablar desde la infancia de aquella experiencia hermosa que habían tenido los padres de Juan. Pero el Mesías tenía que llegar y llegó el tiempo cuando él tenía que salir de la oscuridad donde estaba y venir. Noten cuando él llega al Jordán, que dice, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo necesito. ¿Qué vio Juan en Jesús? Y Jesús vio la gran diferencia. Él vio en él un hombre diferente. Él había bautizado a cientos de personas. Él sentía a la gente a la que bautizaba. Cuando venían los escribas y fariseos a bautizarse simplemente por hacerse populares, Juan era duro con ellos. El profeta del desierto, cuando se oyeron las noticias de que Juan había salido al río a predicar y a bautizar, estas noticias corrieron por toda Galilea. Corrió por todo lo que era Israel, lo que era Judá. Se hablaba de que algo especial estaba pasando. Había habido tanto tiempo de silencio. Desde el último profeta, desde el último libro escrito de la Biblia, pasaron 400 años que Dios no se había comunicado con el pueblo. Y ahora, después de 400 años, un profeta llevando un mensaje que estaba remontando, que avanzaba y mostraba este mensaje poderoso, que tocaba los corazones más sencillos de los seres humanos. Y estos seres humanos daban una respuesta entregando su vida a Dios. Este mensaje llegó también a la carpintería de José, donde Jesús estaba trabajando. Y Jesús reconoció el llamado, que había llegado la hora de dejar la carpintería, la hora de parar y dejar todo aquello y ahora ir para el Jordán. Y ahí nos describe la Biblia, dice que Jesús vio a Juan el Bautista y cuando él llegó estaban relacionados los dos, pero en ese momento no se reconocían, sino que la gloria de Dios se manifestó en la vida de Jesús. Habían transcurrido años en Nazaret.
allá en la zona de Galilea. Cada uno vivía en un ambiente diferente, el uno del otro. Y cuando leo la escritura, noten cómo dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Juan el Bautista esperaba por fe la llegada del Mesías. Él sabía que era el que estaba anunciando la venida del Rey. Él en sus mensajes decía, viene uno tras de mí, que no les va a bautizar con agua, sino que les va a bautizar con fuego. Este era el Mesías. El Mesías vendría, ¿para qué? Para cumplir el propósito para el cual Dios había preparado el camino a través de Juan el Bautista. Cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan reconoció en Jesús la pureza de su carácter. Él había visto a los seres humanos, pero nunca vio un ser humano tan especial como Cristo Jesús. La atmósfera de su presencia era una atmósfera santa que inspiraba reverencia. Ese momento Juan estaba viendo lo que Dios estaba manifestando en la vida de nuestro amado Señor Jesús. Ese contacto con los seres humanos, ese contacto que él tenía con Jesús en ese momento, hacía una tremenda diferencia con las otras personas. Cuando Jesús fue bautizado, Juan quiso negarlo. Él no quería bautizar a Jesús. ¿Por qué? Porque él veía la pureza de Cristo Jesús. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo soy pecador, tú no eres pecador. Desde el mismo comienzo se podía sentir la atmósfera de su presencia. La atmósfera de su presencia santa que inspiraba reverencia. Allí estaba alrededor de Jesús. Nunca había tenido un contacto con un ser humano que irradiara una influencia divina. El poder divino se veía en la presencia de Cristo Jesús. Y Juan dice, ¿cómo puede un pecador como yo bautizar a alguien que no tiene pecado? Alguien santo, yo no puedo bautizarlo. Pero Jesús le pidió a Juan, le pidió que lo hiciera. En el verso 14, mas Juan se oponía diciendo, necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Con firme autoridad Jesús contestó. ¿Qué le contestó Jesús? Noten el pasaje, versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan cedió al pedido de Jesús y descendieron al Jordán. Y Jesús fue sepultado en esas aguas. Descendió Jesús y recibió el bautismo, no con el sentido de culpabilidad, porque Jesús no tenía pecado. Jesús no necesitaba ser bautizado, pero Jesús se identificó con los pecadores, dando un paso que le mostraba lo que todo ser humano tiene que hacer. Jesús se bautizó para un ejemplo, para que tú y yo un día fuéramos bautizados. La vida de sufrimiento, de paciencia, de tolerancia. Después de ser bautizado, Jesús tendría que pasar por un tiempo difícil. Tendría que pasar por un momento tan duro. Los momentos cuando el enemigo trataría de destruir a Cristo Jesús. Pero algo emocionante pasó a las orillas del Jordán. Mis amigos, cuando yo puedo compartir estos mensajes me emociono. ¿Saben por qué? Porque veo a Dios mostrando su amor hacia la raza humana, dando pasos que Él no necesitaba darlo, pero Él lo dio para que nosotros aprendamos, para que sea un ejemplo para nuestras vidas. Después de salir del agua,
Qué momento especial. Jesús fue sumergido en el agua. Y ahora Jesús salió del agua. Después de salir del agua, Jesús se arrodilló a las orillas del río. Y ahí de rodillas, Él estaba ante una nueva era importante. Una nueva era amplia. Su vida comenzaría a ser una vida que tenía que luchar un conflicto. Aunque Él era el príncipe de paz, había venido para estar en contacto con el ser humano pecador. Él había venido para que los seres humanos puedan entender el amor maravilloso de Dios. Y el amor de Dios comienza por el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, el pedido maravilloso de Dios, el que era el fundamento del ritual de Israel, iba a ser considerado como un enemigo. Los escribas, los fariseos no vieron a Jesús como el Señor, le vieron como un enemigo, como un rival, le vieron como transgresor. El que había dado la ley en el monte Sinaí, ahora era considerado como el transgresor de la ley de Dios. Y era maltratado como transgresor. Él había venido para quebrar el poder de Satanás y para denunciar todos los ataques que Satanás hace a los seres humanos. Nadie en la tierra había comprendido su ministerio. Nadie. Juan estaba allí y Juan no entendía el ministerio de Jesús. La bienaventurada Virgen María no entendía el ministerio de Jesús. Mateo 3, verso 16. Después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él. Durante toda la vida de Jesús, hasta ese día, era una vida de conflicto, porque no entendían la misión de Jesús. Mencioné hace un momento, ni su madre, ni sus hermanos, ni los discípulos, nadie entendía el ministerio de Jesús. Porque la mente de las personas de ese tiempo estaban solo pensando en asuntos humanos, políticos. Ellos pensaban que Israel iba a ser libertada, iba a gobernar contra los romanos y que ellos iban a ser los gobernadores de toda la tierra. Pero estaban totalmente equivocados. Pero el Señor confirmó ahora, abrió los cielos. Qué hermoso, hermanos, un momento tan especial. 400 años los cielos cerrados. Y ahora se abren los cielos. Y dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Qué momento especial. Es el momento cuando todos, allí estaba Jesucristo, el que intercede ante el Padre, el que ora por nuestra culpabilidad. Él estaba en ese momento rompiendo las ataduras que Satanás nos había atado. Nos estaba dando esa libertad que nosotros habíamos perdido. Pero había una voz maravillosa, noten cómo dice, hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mis hermanos, estas palabras confirmaron, fueron dadas por Dios, hermanos, el mismo Dios, en esta escena especial, en ese momento tan especial. Este es mi Hijo amado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es lo que hablaron las Escrituras por años. Y ahora estaba en el momento tan especial. Las personas que estaban allí en el Jordán, no todos entendieron esto. Pero Jesús era el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Lo que los israelitas habían hecho toda su vida, llevar un cordero para ser sacrificado.
Pero Juan el Bautista, ahora por revelación divina, noten en Juan capítulo 1, verso 29, dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más claro de eso, mis hermanos, no podía decirse. Juan dice: este es el Cordero. Este es el verdadero Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Nadie entre los oyentes quizás entendió el significado de estas palabras. El Cordero de Dios. Hay una historia hermosa en la Biblia que nos habla del Cordero de Dios. Es la historia de Abraham y su hijo Isaac. Es emocionante esta historia, y esta historia se relaciona con este momento especial de la vida de Jesús. Génesis capítulo 22, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Caminaban el padre y el hijo. Los dos caminaban. Iban a ofrecer un sacrificio, pero algo faltaba. Faltaba lo más importante. ¿Qué faltaba? El cordero. Faltaba el cordero para el holocausto. No estaba el cordero. Y Abraham responde a su hijo, note, respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Los hijos de Israel no habían comprendido este pasaje. Allí Isaac, el hijo de Abraham, estaba simbolizando a Cristo Jesús. El Padre estaba representado en Abraham. El Hijo estaba representando a Cristo. Y los dos caminaron al sacrificio. Abraham lo hacía por fe, y su hijo creía por fe. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y ahora cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese era el Cordero que Dios había provisto. En el momento que Abraham iba a sacrificar a su hijo, cuando levantó el cuchillo, oyó la voz que dijo: no mates a tu hijo, no lo hagas, no lo hagas. Y cuando él detuvo el cuchillo del sacrificio, allá al fondo estaba un carnero que fue sacrificado. Ese era un símbolo de lo que pasaría en la cruz del Calvario. Por eso en el Jordán se oyó esas palabras: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solo Juan dijo esto, sino que al abrirse los cielos, noten en el verso 17, hubo una voz del cielo que decía. Mis amados, hermoso saber que Dios habla a sus hijos. Una voz del cielo, una voz que viene del cielo, y esa voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta frase abarca a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como nos habla a nosotros. Él era nuestro representante. Él estaría llevando nuestros pecados, nuestras debilidades. Él nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos aceptados por Dios solamente por Cristo Jesús. Jesús, nuestro Salvador, nos hace aceptos en el amado. En Efesios capítulo 1, verso 6, noten: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús era una prenda de amor que Dios nos daba a nosotros. Jesús es nuestra prenda de amor.
El amor de Dios estaba manifestado en Cristo Jesús. Nos habló con poder y aquella oración, aquella voz que llegaba del cielo a la tierra, nos estaba mostrando que Dios nos acepta en Cristo. Tú y yo tenemos derecho al cielo, no porque somos buenos, no porque somos mejores, no porque somos gente buena. Somos aceptos porque hemos creído en Jesucristo. Hemos aceptado su sacrificio. Hemos vivido una vida diferente y una experiencia diferente. Eso es lo hermoso de Jesús, lo bello. Él nos hace aceptos en el amado Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hermano, vamos a ser semejantes a Jesucristo. Vamos a vivir esa experiencia hermosa. Nuestro Redentor abrió el camino de la manera que los pecadores, aquellos pecadores menospreciados, aquellos oprimidos, aquellos despreciados, puedan tener acceso al Padre. Podamos tener acceso a la presencia maravillosa de nuestro Dios. A esa presencia que Dios quiere que nosotros disfrutemos de la presencia de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice: escribe el ángel a la iglesia en la Odisea, a Filadelfia, perdón. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que ninguno, dice, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Jesucristo nos abrió el camino. ¿Para qué? Para poder vivir en la presencia maravillosa de Dios. El Señor nos dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuál es la puerta abierta? Jesucristo es la puerta abierta. Y Jesús abrió el camino, aceptando ser el Cordero de Dios, iniciando a través del bautismo, caminando hacia el río Jordán, mostrándose como se debe mostrar un pecador. Y ahora tú me vas a decir: pastor, ¿es importante el bautismo? Sí, es importante. Jesús dijo: deja que se cumpla toda justicia. Algunas personas me dicen: pero pastor, yo ya he sido bautizado. Me bautizaron cuando yo era pequeñito, me llevaron a la iglesia, me echaron un poquito de agua en la cabeza y ya estoy bautizado. Mis amigos, eso no es bautismo. Eso es algo que los seres humanos inventaron. El bautismo es como Jesús fue bautizado. Vemos algunos cuadros que ven a Jesús entrando en el río Jordán y con una piletita, con una ollita, con alguna cosa, echándole agua a Jesús en la cabeza. No, tampoco eso es así. El bautismo es sumergir. Otra vez voy a hablar de esto. Solo quiero que entendamos: si tú no has sido bautizado como Jesús fue bautizado, es hora de que busques a Dios. Pregunta a la gente y diles qué debes hacer y cómo puedes ser bautizado. Oh, mis amigos, hay un solo camino que nosotros tenemos que seguir, y ese camino se llama Cristo Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dejó las huellas de cómo los cristianos deben caminar. Está escrito: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mi amigo, estamos llegando al final de este tema. Y yo quiero invitarte
a tomar una decisión, hacer las cosas que Dios le agrada. Si quizás necesitas conocer un poco más, puedes ir a mi página en YouTube, Vicente Orellana, y busca un tema que hable del bautismo. Ahí te voy a explicar cada detalle del bautismo. Hoy solo quise mostrarte lo que Jesús tuvo que pasar para que nosotros podamos entrar por la puerta y vivir en la gloria de Dios. Jesús es el camino. Escuchemos a Fidel Madrid en esta hermosa melodía que espero que sea de ayuda para cada uno de nosotros. Solo hay un camino para seguir las huellas de Cristo y una verdad para escuchar, la que nos habla Cristo, y una vida para vivir, la que nos enseña Cristo. Porque escrito está, yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás, es tan solo vanidad y mentira. Porque escrito está, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Solo hay un camino para seguir que te lleva a la salvación, y una verdad para escuchar que te hace justo el corazón, y una vida para vivir, tu amor balancearla a tu favor. Porque escrito está, yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás, es tan solo vanidad y mentira. Porque escrito está, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Todo lo
Gracias, Fidel, gracias por esta hermosa melodía. Queridos amigos, este es un momento para abrir nuestro corazón a Dios y dejar que el Señor nos bendiga. Que tengan un momento tan especial. Es tiempo para tomar decisiones. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido Padre, gracias por Jesús. Gracias por tu bondad. Gracias porque eres bueno. Porque diste a tu Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque siguió cada paso de redención. Señor, gracias por el amor maravilloso. Gracias por tu bondad y tu cuidado. Te agradecemos, oh Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado, que disfruten con sus familias. Por favor, compartan.